¿Por qué finges que tienes todo bajo control y lo que eso te está costando? Hace poco entendí algo que me tomó años ver. No estaba cansado porque trabajara demasiado, no estaba agotado porque tuviera demasiadas responsabilidades. Estaba agotado porque pasaba gran parte de mi vida intentando parecer una persona que tenía todo bajo control. Y hay una diferencia enorme porque una cosa es manejar tu vida y otra muy distinta es actuar constantemente como si la estuvieras manejando. Durante años pensé que eso era madurez. Pensé que ser adulto significaba ocultar el caos, ocultar las dudas, ocultar los errores, ocultar el cansancio, seguir adelante, sonreír, decir que todo estaba bien y resolverlo en silencio, porque eso era lo que veía hacer a otras personas, o al menos eso parecía. Todo el mundo parecía saber exactamente hacia dónde iba, todo el mundo parecía tener más claridad, más disciplina, más seguridad, más dinero, más estabilidad. Y mientras tanto, yo sentía que estaba improvisando, como si estuviera leyendo un guión que todos los demás habían recibido, menos yo. Como si el único que no entiende las reglas del juego eres tú, como si todos los demás hubieran descubierto algo que tú todavía no logras comprender. Recuerdo muchos momentos de mi vida sintiéndome exactamente así, como actor, como inmigrante, como estudiante, como alguien intentando cambiar de carrera después de los 30, como alguien que constantemente sentía que su potencial y su realidad no coincidían. Y cuando te sientes así, durante mucho tiempo, desarrollas una habilidad muy peligrosa. Aprendes a parecer que estás bien, aunque no lo estés. Aprendes a decir, todo bien, aunque estés perdido. Aprendes a sonreír aunque estés agotado. Aprendes a decir que tienes un plan aunque no tengas idea de qué sigue. Y con el tiempo te vuelves tan bueno haciéndolo que nadie nota la diferencia. Tus compañeros de trabajo no lo notan, tus amigos no lo notan, tu familia no lo nota, tu pareja no lo nota. A veces ni siquiera tú lo notas porque deja de sentirse como una actuación, empieza a sentirse como tu personalidad y ese es el problema, que muchas veces no estamos mostrando quiénes somos, estamos mostrando la versión que creemos que será aceptada, la versión que parece competente, la versión que parece organizada, la versión que parece exitosa, la versión que parece tener respuestas. Y sostener esa versión todos los días requiere una cantidad enorme de energía, energía que nadie ve, porque no aparece en tu calendario, no aparece en tu cuenta bancaria. No aparece en una lista de pendientes, pero está ahí. Es la energía que gastas analizando cada conversación después de tenerla, la energía que gastas preguntándote si dijiste algo incorrecto, la energía que gastas intentando no decepcionar a nadie, la energía que gastas intentando estar a la altura de una expectativa que probablemente tú mismo inventaste. Y después te preguntas, ¿por qué estás tan cansado? ¿Por qué te cuesta concentrarte? ¿Por qué sientes que nunca descansas de verdad? ¿Por qué incluso los logros se sienten vacíos? Y la respuesta muchas veces no es que estés haciendo demasiado. La respuesta es que estás sosteniendo demasiado, demasiadas expectativas, demasiadas presiones, demasiadas versiones de ti mismo. Y lo más interesante es que muchas personas viven así durante años sin darse cuenta. Creen que el agotamiento es normal, creen que la ansiedad es parte de ser adulto, creen que sentirse insuficiente es simplemente una característica de su personalidad. Yo también lo creí, hasta que descubrí que existe una palabra para todo esto. Y cuando escuché esa palabra por primera vez, muchas piezas comenzaron a encajar. Se llama masking, enmascaramiento. Y el problema es que la mayoría de las personas ni siquiera saben que lo están haciendo. Hablemos del verdadero costo de fingir. Cuando escuchamos la palabra impostor, normalmente pensamos en alguien inseguro, alguien que duda de sí mismo, alguien que no cree en sus capacidades. Pero después de observarme durante años, llegué a una conclusión diferente. Muchas veces el síndrome del impostor no se parece a una persona insegura, se parece a una persona extremadamente funcional, la persona que siempre cumple, la persona responsable, la persona que resuelve problemas, la persona que siempre encuentra la manera, la persona a la que todos llaman cuando necesitan ayuda, la persona que parece tener la vida bajo control. Por fuera, porque por dentro la historia suele ser muy distinta.
Por dentro muchas veces existe una sensación constante de estar compensando, como si todo requiriera más esfuerzo del que debería, como si siempre estuvieras intentando alcanzar una línea invisible que nunca termina de llegar. Y aquí es donde el masking se vuelve peligroso, porque funciona, al menos al principio. Te ayuda a encajar, te ayuda a evitar críticas, te ayuda a ocultar inseguridades, te ayuda a sobrevivir. Y cuando algo te ayuda a sobrevivir, tu cerebro aprende a repetirlo, aunque tenga consecuencias, aunque sea agotador, aunque eventualmente te pase la factura. Porque para el cerebro, la supervivencia siempre parece más importante que la sostenibilidad. Y eso explica por qué muchas personas pasan años funcionando de una manera que las está destruyendo lentamente. Y no porque sea la mejor estrategia, sino porque fue la estrategia que alguna vez funcionó. Tal vez aprendiste a ser el responsable porque crecer distraído no era aceptable. Tal vez aprendiste a ser perfeccionista porque cometer errores tenía consecuencias. Tal vez aprendiste a parecer seguro porque mostrar dudas te hacía sentir vulnerable. Tal vez aprendiste a trabajar más que los demás porque sentías que tenías que demostrar algo. Y después de repetir esos comportamientos durante años, dejan de parecer estrategias y empiezan a parecer identidad. Empiezas a decir, así soy yo, cuando en realidad muchas veces deberías preguntarte, ¿así soy o así aprendí a sobrevivir? Porque son cosas muy diferentes. Y esa pregunta me cambió la vida. El costo invisible, el problema del masking no es solamente emocional, también tiene un costo físico, mental, financiero, profesional, relacional. Tiene un costo en prácticamente todas las áreas de tu vida, porque actuar consume energía y la energía es un recurso limitado. Piensa en una película. Los actores pueden interpretar un personaje durante algunas horas. Después la grabación termina, se apagan las cámaras y pueden descansar. Pero cuando el personaje eres tú mismo, la función nunca termina. No hay corte, no hay descanso, no hay camerino, simplemente sigues actuando en el trabajo, con tus amigos, con tu familia, en tus redes sociales, incluso cuando estás solo. Y eso genera algo que conozco muy bien, el agotamiento que no se explica, ese cansancio extraño que no desaparece aunque duermas, ese cansancio que no mejora con vacaciones, ese cansancio que te hace pensar que algo está mal contigo, porque no entiendes por qué estás tan agotado si aparentemente todo está bien, pero muchas veces no estás cansado de hacer, estás cansado de sostener. Y sostener una identidad requiere muchísimo más esfuerzo del que imaginamos. Lo que entendí después de mi diagnóstico, cuando recibí mi diagnóstico de TDAH a los 37 años, muchas piezas comenzaron a encajar. Y no porque el diagnóstico resolviera mis problemas, sino porque finalmente me dio un mapa. Por primera vez pude observar ciertos patrones que llevaba años repitiendo. Y uno de ellos era este. Gran parte de mi energía no se iba en hacer cosas, se iba en parecer una persona que hacía las cosas fácilmente. Y eso cambia completamente la conversación, porque durante años pensé que mi problema era falta de disciplina, pensé que era flojo, pensé que me faltaba carácter, pensé que necesitaba esforzarme más, ser más organizado, más consistente, más productivo, pero la realidad era otra. Estaba utilizando una enorme cantidad de energía intentando compensar, intentando ocultar mis dificultades, intentando que nadie notara el esfuerzo que me estaban costando ciertas cosas. Y cuando vives así durante mucho tiempo, ocurre algo muy peligroso. Empiezas a medir tu valor por tu capacidad de ocultar tus luchas, no por tu crecimiento, no por tu progreso, no por tu aprendizaje, por tu capacidad de aparentar normalidad. Y esa es una batalla imposible de ganar, porque siempre habrá algo más que ocultar, siempre habrá alguien con quien compararte, siempre habrá una nueva expectativa. Y el problema no es que no confíes en ti. Aquí fue donde entendí algo que se convirtió en uno de los conceptos más importantes de Mentes en Construcción. Durante años pensé que mi problema era falta de confianza, pero no era eso. Mi problema era que no tenía evidencia. Y son cosas distintas. La confianza es emocional, la evidencia es objetiva. La confianza cambia dependiendo del día, dependiendo de tu energía, dependiendo de tus emociones, dependiendo de lo que te pasó esta semana. La evidencia no. La evidencia permanece.
Por eso muchas personas pasan años intentando sentirse mejor, intentando pensar más positivo, intentando motivarse, intentando convencerse de que son suficientes, mientras ignoran algo mucho más importante. Nunca han construido evidencia suficiente para creer en sí mismas. Y cuando no tienes evidencia, tu cerebro llena los espacios vacíos con miedo, con comparación, con historias, con dudas, con escenarios imaginarios, y entonces aparece la sensación de ser un impostor, no necesariamente porque seas incapaz, sino porque no tienes pruebas suficientes para contradecir la historia que tu mente sigue repitiendo. Por eso nació algo que llamo el sistema de evidencia personal, porque tal vez el objetivo no es sentirte más seguro, tal vez el objetivo es construir suficiente evidencia para que ya no tengas que convencerte. Y eso cambia todo. La alternativa, dejar de actuar y empezar a diseñar. Durante mucho tiempo pensé que la solución era convertirme en una versión mejor de mí mismo, más disciplinada, más segura, más organizada, más productiva, más exitosa. Pensaba que si lograba mejorar suficientes áreas de mi vida, eventualmente desaparecería esa sensación de estar improvisando, de sentirme atrasado, de sentir que algo estaba mal conmigo. Pero después de años intentando arreglarme, entendí algo. El problema nunca fue quién era. El problema era el sistema que estaba utilizando para vivir. Y eso cambia completamente la conversación, porque si el problema eres tú, la solución parece imposible. Pero si el problema es el sistema, entonces puedes rediseñarlo, puedes experimentarlo, puedes mejorarlo, puedes reconstruirlo. Y eso es exactamente lo que empecé a hacer. No intenté convertirme en otra persona. Empecé a construir una vida que funcionara mejor para la persona que ya era. Porque hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Durante años intenté encajar en sistemas diseñados para alguien más, rutinas de alguien más, expectativas de alguien más, definiciones de éxito de alguien más. Y cada vez que no podía sostenerlas, asumía que el problema era yo. Pero tal vez, muchas veces no estamos fallando porque somos insuficientes. Tal vez estamos fallando porque estamos intentando operar con un manual que nunca fue escrito para nosotros. Y cuando entiendes eso, algo cambia. Dejas de preguntarte qué me falta y empiezas a preguntarte qué necesito construir, porque son preguntas completamente diferentes. Una nace de la culpa y la otra nace del diseño. Hoy ya no intento demostrar que tengo todo bajo control, porque la verdad es que nadie lo tiene. No las personas que admiras, no las personas exitosas, no las personas que parecen seguras. La diferencia es que algunos aprendieron a construir sistemas que la sostienen cuando la motivación desaparece, cuando la claridad desaparece, cuando la confianza desaparece. Y eso es mucho más valioso que parecer perfecto, porque la perfección es una actuación. Los sistemas son reales. La perfección requiere energía infinita. Los sistemas funcionan incluso cuando tienes días malos, incluso cuando estás cansado, incluso cuando dudas de ti. Por eso, en los últimos años he dejado de perseguir confianza y he empezado a perseguir evidencia. Evidencia de que puedo terminar cosas, evidencia de que puedo aprender, evidencia de que puedo reconstruirme, evidencia de que puedo avanzar incluso cuando no me siento listo. Porque la confianza es inestable, la evidencia permanece. Y poco a poco ocurre algo interesante. La necesidad de fingir empieza a desaparecer. Y no porque finalmente te convenciste de que eres suficiente, sino porque ya no necesitas convencerte. Tienes pruebas, tienes experiencia, tienes evidencia y eso vale más que cualquier discurso motivacional. Si algo quiero que recuerdes de este video es esto. Tal vez no estás cansado porque estés haciendo demasiado. Tal vez estás cansado porque llevas años intentando sostener una versión de ti que ya no te queda. Una versión construida para sobrevivir, para encajar, para ser aceptado, para demostrar algo. Y quizás el siguiente paso de tu vida no sea esforzarte más, ni exigirte más, ni convertirte en alguien diferente. Tal vez sea algo mucho más simple. Diseñar una vida donde finalmente puedas dejar de actuar, porque no estás roto, no estás atrasado y probablemente tampoco eres un impostor. Tal vez simplemente has pasado demasiado tiempo intentando demostrar tu valor, cuando lo que realmente necesitabas era empezar a construir evidencia de él. Y esa reconstrucción puede comenzar hoy, desde donde estás, con lo que tienes, sin esperar a sentirte listo.
Eso es todo por este episodio. Espero que te haya gustado. Yo soy Alex de la Torre. Esto es Mentes en Construcción. Seguimos construyendo. Hasta la próxima.